El periodista indio Sutanu Guru indica que los medios en su información sobre el terrorismo adolecen de 4 males: histeria, paranoia, miopía y amnesia. La histeria se comprobó de forma obsesiva y compulsiva en la que repitieron los atentados a las Torres Gemelas. La paranoia provocó una cadena de ataques contra las minorías de aspecto árabe o musulmán en Estados Unidos, Australia y muchas democracias. Un ejemplo, los 200 ataques contra la comunidad sikh en Estados Unidos. Y la viralización no es una ignorancia, no es inocente. Cuando miramos hacia atrás, funcionó como un golpe de estado mediático que derrocó el debate sobre la fraudulenta permanencia de George W. Bush en la Casa Blanca. Bien, sigamos aproximándonos a qué es el terrorismo. Alex, los medios naturalizan el pánico a lo distinto. Se homologa con toda normalidad, así nos parece, la palabra islamista con terrorista. Por ejemplo, un cable de Reuters fechado 26 de junio de 2007 intitulaba: "Detenidos 2 presuntos islamistas en Barcelona", haciendo alusión a 2 acusados de pertenecer al grupo Al-Qaeda. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cuál es tu análisis? Claro, asimilar conceptos tan distintos como la religión y la política es un instrumento clave de los medios en su complicidad, porque no explican las causas por ejemplo, del conflicto en Siria, sino que contribuyen a agravarlas y a desarrollar el conflicto profundizando la confesionalización del conflicto. Es decir, que estamos ante un conflicto que es profano, son conflictos de Oriente Medio que se han agravado desde la invasión de Irak. Recordemos el papel de Estados Unidos en la destrucción de Irak fue destruir el patrimonio, destruir la tradición política del partido Ba'ath, asesinar los cuadros, científicos, profesores, intelectuales. Forma parte del guión para impedir que se reconstruya la identidad nacional en base a un Estado laico. Esta destrucción en la región, de lo que se trataba era también de apoyar la división del pueblo iraquí entre confesión suní y chií. Hemos de entender que esto no es la explicación del conflicto. La explicación del conflicto es por razones económicas. Sin embargo, la estrategia imperialista intenta aprovechar las posibles maneras de dividir a la población y desafortunadamente les ha funcionado. Alex, ¿y qué hay del terrorismo que los medios invisibilizan? ¿Te has enterado allá en Bruselas, por ejemplo, de los actos terroristas recientes en Venezuela? Precisamente pienso que el caso de Venezuela es importante porque estamos ante la repetición de un esquema. Es decir, pienso que los esfuerzos por ejemplo, un organismo como la OEA han sido completamente nefastos y han sido tentativas realmente de fabricar, de dar apoyo a una posición golpista. Y estamos viendo cómo Estados Unidos ha tenido una actitud tremendamente hostil y agresiva hacia la revolución bolivariana y cómo este guión que surgió en Libia y Siria, hay elementos que se están copiando. Es decir, y recuerdo muy bien cuando hubieron las guarimbas en 2014, cómo el papel de Twitter, de las redes sociales, fue bastante similar al que pudimos observar en otros países desestabilizados como Ucrania o los países del mundo árabe. Entonces, efectivamente existe el riesgo de que sea a través de grupos paramilitares o grupos mercenarios se intente crear zonas en las cuales el Estado no tenga el control para crear a partir de ahí lo que preconiza, digamos, Estados Unidos en los países donde quiere controlar las materias primas, que es fomentar estados fallidos y a partir de ahí impedir que un país tenga la soberanía sobre sus recursos y tenga derecho al desarrollo, que es lo que todos los pueblos del mundo deberíamos luchar por nuestros intereses. Alex, rescato una de las preguntas que planteábamos en nuestra editorial. ¿Será el terrorismo y el pánico que genera una carta de la extrema derecha global para recuperar espacios de poder perdidos o para perpetuarse en ellos tal vez? ¿El terrorismo
¿Es la carta para el regreso de las extremas derechas? Pregunto más concretamente. En la medida en la que estos grupos de extrema derecha violentos están intentando rentabilizar una violencia, el problema es que a ojos de la sociedad no pueden constituir una esperanza, no pueden constituir no se pueden presentar como si tuvieran un programa político de alternativa. En el caso del mundo árabe ha sucedido a menudo que se ha presentado como rebeldes, como revolucionarios, y enfrente se ha presentado el gobierno como un tirano, como una dictadura, pero en la medida en que esos grupos realmente se apoyan en dinero, financiamiento, entrenamiento y un apoyo básicamente exterior, su cohesión, su capacidad de presentar una alternativa es prácticamente nula. Es decir, los pueblos, a pesar de que haya manipulaciones, hay una sabiduría popular y hay una cosa que es evidente. La violencia, esta violencia, no puede traer frutos de paz. No se construye la paz con la guerra. Entonces lo que genera el terrorismo es bastante similar a una guerra. La diferencia la marca el financiamiento, por lo que estamos escuchando. Te pregunto, Alex, ¿qué hay del terrorismo de Estado? Otro aspecto que hay que subrayar es que la guerra contra el terror que lanzó George Bush vino acompañada también de la teoría del caos constructivo. Recordemos que los neoconservadores lo que pretendían era, si no podían controlar el mundo con todos sus medios, al menos impedir que sus adversarios lo hagan. Es decir, nosotros hemos trabajado también publicando en algunos libros y hemos expuesto lo que sería la estrategia del caos. Es decir, se trataba precisamente de eso. En la medida en la que impiden a los adversarios tomar el control de esas regiones y estabilizar esas alianzas sur-sur, eso también es un interés de Estados Unidos, es decir, impedir las alianzas estratégicas que amenacen a su hegemonía mundial. Y también es importante tener presente que esa estrategia reposa en una gran hipocresía, porque Estados Unidos a lo largo de la historia nunca luchó contra el terrorismo, sino que tanto en la Unión Soviética, cuando estuvo armando a los grupos talibanes, que eran los mujahidines en aquella época, fue en financiamiento, en entrenamiento de Estados Unidos, ya se presentó como combatientes de la libertad a esos grupos, y Estados Unidos no puede pretender luchar contra el terrorismo. Son los principales terroristas en el mundo. Y recordemos, el terrorismo de Estado, Estados Unidos siempre lo ha financiado, y los pueblos de Latinoamérica, este pueblo joven y tan rico en creatividad y en imaginación, también debemos reactivar el trabajo de la memoria histórica, porque el Plan Cóndor y todas las intervenciones de Estados Unidos en la región es algo que no se debe olvidar, y debemos tener muy presentes para los riesgos y los desafíos que nos vienen en los próximos años, que Estados Unidos nunca permitió que los pueblos se emanciparan. Alex, gracias por este tiempo tan valioso que esperamos lo hayamos aprovechado al máximo juntos. Te escuchamos atentamente y después de tu contribución al análisis volvemos a preguntar, ¿qué es terrorismo? Veamos y que esto sirva para la reflexión cuando banalizamos o no condenamos en su justa dimensión al terror. El término se refiere al método de combate prohibido cuyo principal objetivo es aterrorizar a la población civil, según el Glosario de Derecho Internacional de Conflictos de la Cruz Roja. Crimen de guerra. Destrucción sin objetivo de ciudades y pueblos, según el Glosario de Derecho Internacional de Conflictos de la Cruz Roja, el mismo que indica que están prohibidos todos los ataques contra la población civil y los actos de violencia cuyo principal objetivo sea sembrar el terror entre la población, así como los ataques indiscriminados contra lugares determinados y bienes de carácter civil determinado. El término terrorismo, igual que democracia, libertad y derechos humanos, es usado a conveniencia por el hegemón para imponerse y perpetuarse.
El periodista Pascual Serrano apunta este detalle que los medios olvidan u olvidamos. Nos incluimos allí. Los ataques terroristas son el reflejo de la voluntad de un determinado público o grupo social. No son la maldad patológica de unos individuos. Si eso no se explica o si se explica y no se entiende, es normal entonces que algunos adultos sigan dividiendo al mundo entre buenos y malos. Este ejercicio sistemático de la violencia niega la fraternidad, pero además el terror y su administración indiscriminada da pie a crímenes de odio. Crímenes motivados por intolerancia de un grupo social sobre otro basado en raza, sexualidad, etnia, nacionalidad y posición política. Caso Venezuela. Los crímenes de odio tienen una trayectoria global, histórica, y los medios de comunicación jugamos un rol indiscutiblemente protagónico y pedagógico. Pusimos el punto final. Was now no third man terrorism. Diego Garcia was terrorism. I am conscious, the conscious were terrorism. Phosphorus that burns hands, that is terrorism. Erdogan and Stern gang, that was terrorism. What they did in Hiroshima was terrorism. What they did in Fallujah was terrorism. Mandela ANC, that was terrorism. Jerry Adams IRA, that was terrorism. Eric Prince Blackwater was terrorism. Oklahoma McVeigh, that was terrorism. Every day USA, that is terrorism. Every day UK, that is terrorism. Every day